Hola, en el vídeo anterior vimos qué es un comentario de texto y cuáles son las tres propiedades que debe tener todo texto. Estuvimos aprendiendo sobre la adecuación y decíamos que un sinónimo de adecuación es adaptación. Todo texto se adapta a un receptor. En este vídeo voy a explicarte la segunda de las propiedades de todo texto, la coherencia. Un sinónimo de coherencia es sentido. Todo texto debe ser coherente, todo texto debe tener sentido. Dentro de la coherencia nos vamos a centrar en cuatro aspectos: la tipología del texto, es decir, qué tipo de texto es, el resumen del texto, el tema que trata el texto y qué estructura sigue ese texto. Comenzamos por la tipología. Los tipos de texto se pueden clasificar teniendo en cuenta su forma, es decir, cómo están escritos, su contenido, de qué hablan, y su finalidad, para qué han sido escritos. Aquí puedes ver una clasificación de los tipos de texto según su forma. Los narrativos son los que cuentan unos hechos, los descriptivos describen, los dialogados presentan una conversación, un diálogo entre varios personajes. Los expositivos informan y los argumentativos argumentan o intentan convencernos de algo. Pero los textos también podemos clasificarlos según su contenido. Básicamente pueden ser humanísticos, científicos o jurídicos. Y por último podemos clasificar los textos según su finalidad, informativos, persuasivos o retóricos. Para concluir este primer apartado de tipología, simplemente quiero darte una recomendación. No olvides clasificar el texto que analizas según su forma, contenido y finalidad. Un texto puede ser al mismo tiempo expositivo, humanístico e informativo. Sigamos avanzando. En cuanto al resumen, hay un vídeo dedicado exclusivamente a cómo hacer un resumen, siguiendo 4 sencillos pasos. Te recomiendo que lo veas. Recuerda que seguimos trabajando la propiedad de la coherencia, es decir, del sentido de un texto. Y decimos que un texto tiene sentido, es coherente, cuando trata un tema principal que desarrolla unas ideas secundarias. Tu misión en el comentario de texto, dentro de la coherencia, es decir, cuál es el tema principal de ese texto. Pero no puedes decirlo de cualquier manera. Te recomiendo que lo hagas de manera nominalizada, es decir, a través de un grupo nominal o un sintagma nominal. Para hacerlo de esa manera que te digo, debes evitar usar verbos. Déjame que te dé un ejemplo. María y Pedro sufrieron un accidente justo el día que se estaban casando. Aunque esta es una oración gramaticalmente correcta, digamos que no nos serviría para destacar el tema del texto. Observa la diferencia respecto a esta. El accidente de María y Pedro justo el día de su boda. Lo que hemos hecho simplemente es eliminar los verbos y construir un sintagma nominal. Por último, nos centramos en la estructura del texto que estamos analizando. La estructura también puede aportar sentido al texto. Por ejemplo, los textos narrativos suelen presentar la estructura de planteamiento, nudo y desenlace. Los expositivos, los textos que informan, suelen hacerlo presentando una introducción, un desarrollo y una conclusión del tema. Los argumentativos tienen varias estructuras, pero las dos básicas son inductiva y deductiva. La inductiva es aquella que presenta primero los argumentos para llegar a una tesis, y la deductiva es la contraria. Comienza por una tesis, es decir, por una idea que quiere defender el autor, y después la refuerza con una serie de argumentos. Hasta aquí el vídeo de la coherencia. Hemos visto ya las dos primeras propiedades de un texto, la adecuación y la coherencia. Nos queda ver la cohesión. Hasta pronto.